Buen día, buenas tardes. Mi nombre es Itzel y hoy les voy a presentar la investigación que hice sobre la célula. Este tipo de investigaciones las estoy haciendo precisamente para repasar y estudiar los temas que vienen en el examen Ceneval. Entonces espero que a ustedes, si están estudiando también para este examen, les sirvan estos datos que les voy a dar y recomiendo que repasen lo que vamos a ver, teniendo en cuenta que sinteticé la información a las cosas básicas que creo que van a venir en el examen. Primero vamos a ver la teoría celular, el descubrimiento de la célula, la estructura de la célula y el funcionamiento de sus partes. Primero que nada empezó con el descubrimiento de la célula. La primera vez que se usó la acepción de la palabra célula fue en 1665 por Robert Hooke, que era un científico que investigaba a través de un microscopio diferentes cosas. Estaba justamente viendo la tapa de un carcocho, de estos que son de madera que sirven para tapar el vino, y encontró lo que él llamó célula, que viene de célula. En latín eso significa cuartos pequeños, y esto era justamente lo que le recordaba. Para él, esos pequeños organismos que veía en el microscopio parecían pequeñas habitaciones. Lo que no sabe es que él estaba viendo el esqueleto de las células vegetales, pues de la madera del árbol. Entonces, tiempo después, como, ¿qué fue? 1670, si mal no me estoy, Anton van, sin darse cuenta, creó el microscopio más avanzado hasta ese momento, que era un conjunto de lentes convexos, y él también se puso a investigar diferentes cosas. Se dio cuenta que a través de las gotas de agua del río podía haber pequeños animalitos. Hoy conocemos como bacterias. Él descubrió las bacterias, pero como en ese entonces no sabían qué eran, los llamó animálculos, por lo mismo de animalitos. No fue hasta 1824 que René Dutrochet, que fue un científico francés, fue el primero que afirmó que todo organismo vivo está hecho de células. Fue el fundador de la teoría celular, pues el primero que lo menciona. Más adelante, en 1838, Matthias y Theodor Schwann, no puedo decir el apellido de Matthias, se pronuncia Matthias Schleiden, trabajaron juntos. Al principio, Matthias, que era un botánico, descubrió, a través de los años de tantas investigaciones en las plantas, que había células en ellas, reafirmando lo que ya había dicho René Dutrochet. Más tiempo después, Teodoro quiso aportar a su investigación y le confirmó, o sea, prácticamente le mandó una carta donde decía, oye, sí, hay células en las plantas, pero yo también he descubierto células en los animales. Cabe recalcar que Teodoro era un zoólogo. Lo que hicieron ellos dos fue trabajar juntos. Decidieron trabajar juntos con un grupo de científicos que estudiaban áreas parecidas, o si no mismas áreas que ellos, y se pusieron en una investigación más profunda sobre lo que ahora conocemos como la teoría celular. Ellos también son fundadores de esta teoría, pero hubo un desacuerdo para la conclusión de la investigación, y es que Matthias estaba a favor de que la reproducción de las células, que todo ser vivo venía de otro ser vivo, y Teodoro estaba más de acuerdo con que en ese entonces estaba mucho la teoría de la creación instantánea, la reproducción instantánea, que prácticamente los seres vivos pues provenían de nada. Simplemente existían porque estaban en un ambiente donde era capaz, donde había condiciones para la vida. Así que realmente no hubo una conclusión hasta 1858 por Rudolf Virchow, que era un investigador, también un científico muy bueno, que en ese momento se estaba concentrando en el comportamiento de las células cancerígenas. Y fue así como él descubrió, que no sé si saben, pero las células cancerígenas
tienen una reproducción rápida, se vuelven inmortales y por eso se crean un montón de bolas de células que no tienen ninguna función afectando a las demás células. Pero justamente gracias a ese tipo de investigaciones, él pudo confirmar que las células siempre vienen de una célula madre. O sea que realmente no existe una célula porque sí, sino que tiene que ver otra antes de ella. Y así es como encontramos la teoría celular. Elemental para saber en este examen son que la célula es la que tiene nuestra materia genética. Dentro de ella tenemos nuestra materia genética, es la encargada de darnos energía a través de su digestión. La célula es nuestra unidad de medida mínima sin perder esa individualidad. Es importante recalcar otras características como que tiene nuestra carga genética, toda la materia genética está dentro de la célula. Ahora, ya que se descubrió que teníamos la división celular, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, realmente hay dos tipos de división celular en la célula eucariota, que es de la cual estamos conformados nosotros y los animales, que es la división meiosis y la división mitosis. Esta imagen es la única que encontré a la cual yo le entendí, entonces dije la voy a poner aquí. La mitosis es la reproducción celular de una célula madre que crea dos hijas idénticas a ella. Como podemos ver, partimos de la primera célula y nos vamos a estas dos, se parten dos y tenemos ahora dos células idénticas. Este tipo de reproducción celular se usa con células que están en todo el cuerpo. Están en los tejidos de los órganos, en los tejidos de la piel, en los tejidos de todo, de las manos, de las uñas. Esto es la reproducción mitosis. Ahora, la meiosis. La reproducción meiosis solo ocurre con las células sexuales. En el cuerpo hay un montón de tipos diferentes de células. Las células sexuales tienen una reproducción distinta. A referirme de células sexuales me refiero, acá lo pone, a los óvulos y los espermatozoides. Prácticamente sucede al tener una célula inicial que se divide en dos, pero esas dos son diferentes a la primera célula, no van a ser idénticas y esas dos se vuelven a reproducir. Cada una crea otras dos que no van a ser iguales a ellas. Y así tenemos 4 células al final. Ahora, en el examen puede venir las fases. Te preguntarán, puede que te pregunten las fases de la reproducción de una célula en mitosis. Vamos a aprendernos el comportamiento, o sea, paso por paso, y qué sucede en cada paso. ¿Cómo me aprendí estos 5 pasos? Bueno, dejar una imagen de las fases por aquí y simplemente creé una oración. A muchos les sirve hacerse una historia, incluso me intenté memorizar tal vez el comportamiento de la célula y sí logro mentalmente imaginar cómo es que se divide, pero a mí me costaba acordarme de los nombres de cada fase. Así que lo que hice fue crear una frase. Es un poco extraña, pero me sirvió, de hecho ahorita se las voy a decir, yo no tengo ahorita imágenes de la división celular. Es por mi amor tengo un corazón. Y es que cada inicial de las 5 fases les hice una palabra. Entonces, la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citofase. Primero, en la profase. Ahora, en la profase lo primero que pasa es que dentro de la célula está el nucleolo, que está antes del núcleo. Y dentro del nucleolo, se encuentran los cromosomas. Y estos simplemente empezarán a separarse para luego en la metafase alinearse para luego en la anafase separarse. Se separan y en cantidades iguales porque empezará a dividirse la célula en dos. En la telofase empieza a hacerse un nucleolo individual para cada una de las células y se empieza a separar la célula en 2 partes.
Y por último, en la citofase, ya tenemos 2 células formadas iguales a la madre y con la membrana y con su propia membrana cada una. Es el momento en donde el citoplasma que está alrededor de la célula, que si no saben qué es eso, ahorita lo vamos a explicar, se divide. Ya no hay nada que las una y simplemente tenemos 2 células idénticas a su mamá. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las partes de la célula. Las 3 partes elementales de la célula son el núcleo, la membrana y el citoplasma. Es lo más básico que hay que aprenderse. El núcleo es como el cerebro de la célula. En sí es el que controla el funcionamiento de esta y controla las demás partes de la célula a través de ácidos nucleicos. O sea, a través de sustancias les dice a cada parte del sistema qué hay que hacer o qué hay que dejar de hacer o qué necesita la célula. El citoplasma es el líquido, es una sustancia que está en todo alrededor de la célula y es el que deja que fluya la digestión celular y que los organismos dentro de la célula también estén en constante movimiento, porque muchas veces es lo que se necesita. Ahora, la membrana celular es la que mantiene separada la célula del exterior, la cubre por completo como para protegerla y para que todo lo que está dentro de esta pues se mantenga dentro. Ahora aquí vemos una célula eucariota, que es la célula que tenemos nosotros, la célula que tienen los animales. Es la célula principal de la que hay que aprendernos más partes de ella. Ahora aquí podemos ver las diferentes partes. Vamos a ir por primero los ribosomas. Los ribosomas son estos puntitos negros que aparecen aquí. Esos son diferentes organismos y ellos se encargan de sintetizar la proteína que le damos a la célula. Pues imagínense que son cadenas de proteína, pues ellos la sintetizan, pues la hacen pequeña o la diluyen o la digieren, la hacen distinta para que la célula se la pueda comer. Están alrededor de toda la célula y es porque la proteína es una de nuestras principales fuentes de alimentación, de energía para la célula. Luego tenemos acá los lisosomas. Estos lisosomas, que parecen un circulito, esto que está aquí. Los lisosomas ingieren y convierten la glucosa. O sea, son una parte fundamental porque la glucosa es la principal fuente de energía que tenemos. También reciclan los desechos de los virus, de las bacterias. Las descomponen y las reutilizan. Eso es algo muy interesante. Ahora, los centriolos. Los centriolos están en los centrosomas. Los centrosomas es un área de la célula y los centriolos podría ser esta parte que parecen tubos cilíndricos como macarrones que aparecen acá. Los centriolos son un centro de control de división celular. Ellos también se dividen cuando la célula se va a dividir y ayudan mucho a que lo logre. Acá tenemos el retículo endoplasmático. Aquí tenemos el retículo endoplasmático, que se divide en dos. Normalmente nos referimos a uno porque ambos, aunque la imagen no lo muestra, ambos se encuentran en el mismo área de la célula cubriendo el núcleo. Y realmente lo único que los diferencia son su estructura y sus funciones, pero son muy parecidos, por eso ambos se llaman retículos endoplasmáticos. Tenemos el retículo endoplasmático liso, que es este de acá arriba. Parecen jamoncitos ahí todos arrugados, pero es solo para acordarse. Así, acuérdense, ¿qué es el retículo endoplasmático? Ah, se parece a ese jamoncito arrugado que vi en esa imagen. El retículo endoplasmático liso prepara y procesa las sustancias importantes de la célula para consumirlas, como los carbohidratos y los lípidos. Y el retículo endoplasmático rugoso, que es este de acá, que prácticamente es más rugoso y el otro es más liso, procesa las proteínas para hacer la membrana nuclear, que es esta que está aquí. Este círculo que parece una perla es el núcleo y esto que lo cubre es la membrana nuclear, que separa el núcleo de las demás partes de la célula. Dentro de este está nuestra materia genética y se encarga de prácticamente mantener todo el orden dentro de lo que cabe. Tenemos el núcleo que ya le expliqué, la mitocondria. Imaginemos a la mitocondria como centrales de energía. En ellas se procesa todo lo que le mandamos, sales, azúcares, lípidos y carbohidratos.
Ya que las demás partes lo han preparado, ellas las digiere. ¿Qué pasa cuando tenemos exceso de glucosa? Las mitocondrias tienen que parar y digerirlo de forma distinta para que el cuerpo se lo mande a la barriga en forma de grasa o en otras partes del cuerpo también. Son como las mini fábricas donde tenemos nuestras centrales de energía y donde digiere todo. Ahora, el aparato de Golgi, que es este de aquí, este se encarga de empaquetar todo lo que entra como producto que pues se va a llevar. Por ejemplo, la mitocondria tiene exceso de glucosa, lo vamos a pasar por el aparato de Golgi, que es este de acá, y lo vamos a sacar para afuera. Empaquetan ya sea desechos que vamos a sacar o productos, algo que vamos a dejar acá. La membrana plasmática ya lo explicamos. Y tenemos otras partes que también son importantes y que también hay que estudiar. Estas son las células procariotas y las células del cloroplasto. Las células vegetales, perdón. Bueno, las células vegetales las encontramos en los árboles, en las plantas, en los vegetales. Aquí tenemos la membrana plasmática que tienen todas las células alrededor de ella, eso no lo olviden. Tiene su núcleo, tiene el citoplasma también, tiene una pared celular y tiene algo importante que es el cloroplasto. El cloroplasto es donde se produce la metamorfosis. Son pequeños organismos que se encuentran dentro de la célula que se encargan de transformar la energía del sol en glucosa para las plantas, o sea, en energía. Es increíble el proceso que hacen, me parece muy interesante y es importante aprendérselo. Ahora, aquí tenemos la célula procariota. Bueno, algunas partes de la célula procariota son los cromosomas. Aquí tenemos el material importante. Las procariotas no tienen núcleo, es importante recordarlo. Tiene sus cromosomas, tiene su membrana celular, tiene su pared celular y tiene ribosomas, como ya explicamos que son. La parte que a mí me costaba mucho memorizar y que todavía la estoy repasando es la colita, que se me olvida que se llama flagelo. Este le sirve para el movimiento. Bueno, estos creo que son los datos principales que habría que aprenderse. Igual nunca está de más investigar más. Y bueno, espero que les sirva esto. Hagan sus apuntes, repásenlo. Muchas gracias por su atención.